Sí, profe. Sí, Bueno, profe. bien, entonces, a ver, al grupo 1 le tocó entonces las preguntas sobre glucemia en ayunas. ¿M? Entonces, esta glucemia en ayunas, ¿sí? Muchos me imagino que en algún momento se han hecho algún estudio y le han pedido que le dosen la glucemia en ayunas, ¿sí? Entonces, este dosaje se hace con al menos 8 horas de ayuno, pero no más de 16 horas. ¿M? Entonces, fundamente desde los mecanismos fisiológicos el criterio de toma de muestra, es decir, ¿por qué tiene que ser con un ayuno no menos de 8 y no más de 16 horas? Sí, profe, nosotras estuvimos trabajando en esa y tenemos un Mm. gráfico para explicarlo. Ah, Lo va a bueno, compartir, lo va a muy compartir mi bien. compañera. Bueno, Sí, a ver si está... eh, com- no me ¿te deja, dejo? profe, compartir. A ver, espera. Eh, ahora sí. Ahora sí. Y, ahí está, ¿se ve? Ujú, muy bien. A ver, cuéntenme. Bueno, este gráfico era uno similar al que apareció en el teórico y Ujú, lo que muestra es la relación entre el tiempo que pasa desde el consumo de glucosa y cómo varían los niveles de glucemia. Entonces, ujú, en el periodo postprandial inmediato, eh, al cabo de 4 horas disminuye completamente la glucosa ujú, y para regular y volver a aumentar la glucemia, comienza a degradarse el glucógeno, que alcanza ujú, su punto máximo más o menos a las 7, 8 horas. ujú. Y a partir de las 5 o 6 horas más o menos empieza progresivamente a aportar a esa glucemia la gluconeogénesis. Entonces, no estábamos seguras, pero pensábamos que si uno le miden la glucemia en ayunas antes de las 8 horas, puede que todavía quede algo de la exógena de la dieta, pero Ujú. si nos pasamos de las 16 ya va a haber un aporte importante de la gluconeogénesis, entonces no sería un dato preciso, pero tampoco nos termina de cerrar del todo. Bien. A ver, ¿cuáles son los valores normales de glucemia en ayunas para un adulto? De Después, 70 a 70 a 110. 110. bueno, muy bien. Entonces, para poder regular o mantener la glucemia, ¿sí? En esos valores, ¿m? ¿Qué es lo que está pasando? Así como comentó la compañera, ¿sí? Que en un ayuno de 8 horas, ¿quién está aportando en realidad glucosa al torrente sanguíneo? ¿El glucagón? El glucógeno, claro, el El glucagón. hígado. El hígado, sí. El El hígado. hígado, bien. O sea que lo que se produce, ¿qué es? Una Era Glucogenólisis. Análisis. bien, glucogenólisis. ¿M? ¿Estamos? ¿Y quién está generando esta glucogenólisis? ¿O quién está favoreciendo? el glucagón. Ujú, el glucagón, muy bien, ¿sí? Entonces, si yo mido la glucemia, como dice la compañera, antes de las 8 horas, ¿sí? No me va a estar dando en realidad una idea de del mecanismo homeostático normal para regular esa glucemia, al igual que después de 16 horas, ¿sí? ¿Estamos de acuerdo? Claro, sí, sí. ¿Mm? Bien, porque en realidad lo que yo evalúo con una glucemia en ayunas, porque ahí dice qué utilidad clínica tendría esta prueba, ¿para qué me sirve? Para evaluar la homeostasis de la glucosa. Bien, y yo con ese valor que obtengo
de glucemia en ayunas, ¿cómo puedo catalogar a una persona? Como normoglucémico, hiperglucémico o hipoglucémico. Muy bien, sí. ¿Y también puedo diagnosticar diabetes con una glucemia en ayunas? No, No, se tiene ¿Cómo que hacer no? otra prueba. Debería No, repetir sí, una, no, sí se puede claro, pero, diagnosticar diabetes. Claro, pero pero no no en se la tiene que volver a el pedir. primer examen, no, profe, o sea, se realiza otro examen de nuevo, ¿no? Bien, pero si yo, supónganse que una glucemia en ayunas, al azar, perdón, una glucemia en ayunas mayor a 200 miligramos por decilitro. Bueno, sí, ahí ya estás a la mano. Sí, bueno, Sí, sería es hiperglucémico. para diagnosticar. Pero después Bien, habría que confirmar, era lo que decían por ahí los compañeros, pero sí, se la diría. Claro. sí, bien. ¿Mm? ¿Estamos? O sea, que en realidad me sirve mucho el dato de la glucemia en ayunas, porque esto me está reflejando a mí cómo están el control homeostático de esa glucemia en esa persona. ¿Estamos de acuerdo? Sí. Sí, profe, también lo que Sí. yo había encontrado es que, Ujú. o sea, que luego de esas 8 horas de ayuno, Sí. el metabolismo del hidrato de carbono alcanzaba un estado de equilibrio, que sería ahí la homeostasis, digamos. Y por lo Ujú. tanto era el momento ideal para hacer el examen y que no había que pasar las 16 horas, porque bueno, ahí ya también. Porque, ¿qué pasa si nosotros nos pasamos las 16 horas, según este gráfico? ¿Qué empiezan a aparecer en sangre? Porque ya el glucógeno se terminó. El Sí, glucógeno comienzan a aparecer glucagón, catecolaminas, minas y cortisol, que cortisol, son bien, ¿qué hacen estas hormonas hormonas? contrarreguladoras. Bien, ¿sí? Entonces ya se estaría cambiando el perfil hormonal de esa persona. Ya no sería basal, ¿m? Mm. ¿Sí? Sino que ya está como en un estado de estrés, porque ya pasaron muchas horas de ayuno y entonces para mantener esa glucemia, ¿m?, en valores normales, ¿sí? ¿Qué tiene que estar pasando? Que ahora, además de la glucogenólisis que se produjo antes, se le suma la gluconeogénesis y luego, ¿qué otra cosa más se le puede sumar? Para mantener La síntesis de cuerpos cetónicos. la lipólisis, Ah, mm, sí, ¿sí? sí. Bien. Bueno, ¿vamos bien? ¿Se entiende? Sí, profe. Sí, se entiende, profe. Bueno. La otra pregunta era Dejo de que... compartir, profe, así si quieren bueno, si mostrar no las tenés, preguntas. como quieras, como quieras. Bien. Entonces, esperen que se me... Entonces, nosotros hablábamos fundamentamos, ¿no?, desde los mecanismos fisiológicos el criterio de tomar esta muestra con un ayuno de 8 horas, pero no más de 16 horas. ¿Qué se utiliza? O sea, ¿se puede utilizar sangre total, suero o plasma? ¿Y por qué? ¿Se pueden utilizar cualquiera de este tipo de muestras? yo encontré, o sea, habíamos encontrado particularmente que era plasma, pero no encontramos nunca el porqué, sino más o menos lo habíamos pensado entre nosotras. Bien. Bueno, ¿se Puede acuerdan ser cuando... porque Sí. el plasma incluye las proteínas, que las hormonas serían proteínas, ¿o no? No, acá estamos dosando glucemia, Ah, glucosa en sangre, ¿sí? ujú. Profe, lo Es decir, que... sí. Perdón, no sé si iba a decir algo. No, dale, a ver. Que, o sea, que yo más o menos lo que entendí, pero, o sea, no entendí de qué manera influenciaba, pero sí entendí que, o sea, que por lo general se utilizaba plasma, ya que este no se ve influenciado por el hematocrito. Bien. Porque ustedes se acuerdan, en realidad, normalmente, o sea, cuando uno hace una glucemia en ayunas, se toma una muestra de sangre venosa, ¿sí? Y se puede utilizar suero o plasma. Y ahí, en ese suero o plasma, se hace la determinación
para medir glucemia, ¿sí? Eso se hace en el laboratorio clínico. Pero la sangre total, ¿cuándo es que la vimos que se usa? En un práctico que vimos hace poquito, que era sangre capilar, la que se usaba. Ustedes lo vieron en un video. Claro, ahí que se usó una gota de sangre, sangre entera. Bien. Y también se pudo y nos dio el valor de glucemia. Lo que pasa que en sangre total el valor de glucemia es menor que si lo comparamos con una muestra de glucemia determinada en plasma o suero. Y eso se debe a que hay más células, por esto de los glóbulos rojos, y también porque hay mayor consumo periférico. Entonces, para hacer un diagnóstico, ¿sí?, de diabetes o de alteración en la glucemia, ¿qué muestra es la que se recomienda? ¿En qué muestra se recomienda medir la glucemia? En sangre venosa. Bien, pero en suero o plasma. Plasma. ¿Sí? Bien. ¿En plasma, profe? En suero o plasma, cualquiera de los dos, pero no en sangre total. Ah, cualquiera de los dos. Profe, ¿Sí? y por ejemplo, Sí. esas personas que son diabéticas y que tienen que llevar un control de la glucemia todos los días. Bueno, ¿Sirve eso, igual? pues sí, sirve, pero no sirve para hacer un diagnóstico, sino para hacer un seguimiento Ajá. de cómo está esa Como que glucemia. varía el valor, Ujú. pero no tanto. O sea, sirve para llevar un control. Exactamente, pero no puedes hacer diagnóstico Ok, utilizando sangre total y utilizando el glucómetro. claro, claro. Es para controlar, nada más, no para diagnosticar. Para diagnosticar se utilizan métodos de laboratorio. Ajá, ¿Mm? gracias. De nada. Bueno, los valores de glucemia en ayunas, ¿es igual en todo el ciclo vital? ¿Qué encontraron? No, Ujú. ¿Qué valores encontraron? yo encontré unos valores en internet, pero bueno, por Ajá. ejemplo, adultos 70 a 110, y en recién Ujú. nacidos me decía de 40 a 60, y que si Ujú. llevaba más de un día de vida, de 50 a 80, por ejemplo. Después en Ajá. niños, 60 a 100, en adultos de 60 a 90 años, de Ujú. 82 a 115, más de 90 años, 75 a 121, y en embarazadas menor a 100. Ujú. Bueno, yo ahí les comparto entonces más o menos los valores que acaba de comentar la compañera. ¿Sí? Ahora, ¿por qué se podrá modificar este valor de glucemia en ayunas en las embarazadas? Es decir, este valor que yo tengo acá, ¿se puede modificar durante el embarazo o siempre es Sí. igual? Sí, Lo que encontramos, que no lo terminamos de completar porque se nos acabó el tiempo, pero decía como que las embarazadas por el, el tema de que está aumentada muchas hormonas, entre ellas la gonadotrofina coriónica humana, y además porque aumentan de peso, eso hace que, o sea, son factores que hacen que aumente la resistencia a la insulina en los tejidos, entonces Ujú. tienen tendencia a presentar diabetes gestacional. Ajá, bien. Sí. Pero en realidad, o sea, eh, entonces, ¿cuál sería la respuesta al por qué? Que sí se puede modificar la glucemia. Bien, y eso va, o sea, cuando vos me hablaste de que empezaban a aparecer algunas hormonas, ¿es durante durante todo el trimestre? Yo encontré algo, pero no está el porqué en sí. Dice que durante el embarazo la placenta produce niveles altos de diversas hormonas, que esa no te las nombra, que son las que provocan una resistencia a la acción de la propia insulina. Dice, estas hormonas impiden la acción de la insulina en las células y provocan el aumento de los niveles en glucosa en sangre.
Pero lo que discutíamos con las chicas es qué hormonas eran, porque no estaba específico explicado cuáles eran las que podían influenciar. Claro. Bueno, la explicación es, dependiendo de, por ejemplo, en el primer trimestre del embarazo, ustedes van a ver que las glucemias en las embarazadas son más bien, tienden a ser bajas con respecto al valor de un adulto. Si ustedes ven, es entre 50 a 95. Y esto se debe, ¿sí?, a que hay altos niveles de estrógeno y progesterona, que lo que hacen es estimular la liberación de insulina. Entonces, ¿la insulina qué propiedad tiene? ¿Qué hace la en el glucosa en hígado? sangre. ¿Cómo? Que disminuye la glucosa en sangre. Bien. En hígado ¿Gracias a favorece qué? O sea, ¿qué es lo que hace la insulina en el hígado? ¿Qué estimula? la glucogenogénesis, la formación de Bien, glucógeno. bien. También formación de ácidos de triacilglicéridos. Bien, muy bien. Entonces, eso sería en el primer trimestre del embarazo. Y a medida que va transcurriendo el embarazo, ¿sí?, ya casi en la 7ª semana, comienza a liberarse o aumentar el lactógeno placentario, que es de origen, o sea, proviene de la placenta, ¿sí? Y también aumenta el cortisol materno. Y estas dos hormonas, junto también con la progesterona, ¿sí?, ¿qué efecto podrían producir en la mamá? ¿Qué tipo de hormonas son? Bien. ¿Y cómo serían? ¿Cuál sería el mecanismo por el cual son hiperglucemiantes? Bien. O sea que ahí empieza a presentarse una hiperglucemia, ¿no? Bien. ¿Y esa hiperglucemia qué hace en el páncreas de la mamá? Genera. Bien, induce la liberación de insulina, o sea que hay también hiperinsulinemia, ¿sí? Pero a su vez, el lactógeno placentario, ¿sí?, y el cortisol lo que hacen es generar resistencia a la insulina en la mamá, ¿sí? ¿Para qué? Para que al estar aumentada esa glucemia, esa glucosa sea utilizada por el bebé, atraviese la placenta y sea utilizada por el bebé y no por los órganos de la mamá. ¿Se entiende? Por eso entonces, para el diagnóstico de diabetes gestacional, la prueba de tolerancia oral a la glucosa la haríamos recién en la semana 24 o 36, dependiendo de los valores de glucemia en ayunas que tenga esa embarazada, para ver si esa sobrecarga que le estamos generando con glucosa, las células beta del páncreas de esa mamá pueden resistir a esa sobrecarga, ¿sí? Si no resisten, significa que hay agotamiento de las células beta, por lo tanto no va a haber liberación de insulina y la madre va a padecer diabetes gestacional. ¿Se entendió? Sí, profe. Bueno, ya hablamos de cuál era la utilidad clínica, ¿sí? ¿Y cuáles son los valores del umbral glucémico que separan personas potencialmente diabéticas? ¿Cuál sería el umbral de una glucemia en ayunas, ¿sí? O sea, que son potencialmente diabéticas significa que todavía no son diabéticas, pero que están a un paso de serlo o... Sí, nosotras encontramos que entre mayor a 110 y menor a 125 era el rango de glucemia alterada en ayunas y que tenían mayor predisposición esas personas a manifestar en el futuro diabetes. Bien, pero también hay otro valor con el cual vos podés decir que son potencialmente diabéticas. ¿Mayor a 125 o 126 se considera? Mayor a 126. Mayor o igual a 126, ¿sí?
¿Mm? ¿Están de acuerdo? Sí. Bueno, ¿y qué pasa si ustedes, viene un paciente con una glucemia al azar mayor o igual a 200? Es decir, que yo le tomo, le mido la glucemia y me da 200. Nosotras habíamos pensado lo mismo que le decíamos al principio, que se volvía a hacer una muestra. No sabíamos que con ese valor ya lo podías diagnosticar. No, ya Creímos con que este tenía... valor, claro, se diagnostica. Lo que se puede Profe, llegar a hacer, sí, a veces puede ser que hay pacientes que no cumplen estrictamente, digamos, las 8 horas y por ahí no hacen el ayuno y les puede dar alterada, pero nunca llega a 200, ¿no? claro, no va a llegar a 200, exacto, porque, a ver, como hablábamos al principio, ¿sí? Si tus mecanismos homeostáticos de regulación de la glucemia están normales y vos comiste, nunca te va a llegar a superar los 200 miligramos por decilitro, la glucemia. Eso es por lo mismo que hablábamos el otro día en otra clase, que nos había dicho Sí. que el pico máximo era de 160. 140. Claro, pero no estamos haciendo una prueba de tolerancia, cuidado. ¿Sí? Sí, pero cuando hicimos el práctico donde se medía a las 2 horas, no, a las 2 horas no, a los 30 minutos. Bueno, pero en este caso Claro, también. pero yo no estoy midiendo a los 30 minutos, yo estoy midiendo Claro. glucemia basal, ¿sí? El tiempo cero. Esto Bien. sería el tiempo cero, Claro, sí, sí. ¿sí? Entonces, si un paciente, ¿sí? Que no hizo un ayuno de 8 horas, pero que tiene sus mecanismos fisiológicos normales para regular esa glucemia, nunca se va a superar los 200 miligramos por decilitro de glucosa Claro. en sangre. ¿Mm? ¿Estamos? Entonces, este valor que a mí me aparece acá ya es diagnóstico de diabetes. Lo que puedo hacer es hacer dentro de 2 semanas, vuelvo a repetir una glucemia en ayunas y veo qué valor me da. ¿Mm? Lo más seguro es que esta persona ya tenga algunos signos y síntomas de diabetes, ¿sí? O antecedentes también familiares. ¿Estamos de acuerdo? Disculpe, profe, ¿Seguimos? dijo después de 2 semanas. Claro, después de 2 semanas podemos volver a repetir una glucemia en ayunas y vemos qué valor nos da. ¿Y por qué sería eso? ¿Por qué después de 2 semanas? Porque se estipula que después de 2 semanas, o sea, esto con, ¿cómo te diría? La persona no está nerviosa, eh, también le explicás que tiene que hacer un buen ayuno, que es lo que vamos a explicar dentro de un ratito. O sea, vos tenés que explicarle a la persona en las condiciones en que tiene que venir para que vos le puedas tomar. O sea, no tendría que haber ningún factor estresor para realizar la prueba. Claro, exacto. Ah, O sea, que sea lo más basal posible. bien, bien. ¿Sí? Gracias. Bien. De nada. Bueno. Profe, yo tenía una duda, pero leí un valor umbral, pero las chicas me decían que podía ser renal. El de 180 miligramos en 100 mililitros, que es cuando aparece glucosa en orina. Es Claro, no, otro pero tipo de umbral. eso es otro umbral, exacto, es otro umbral. Estamos hablando de glucosa en sangre, acá. ¿Mm? No se preocupen que en un ratito ya vamos a ir uniendo todos los puntos. Bueno, el grupo 2 le tocó glucemia postprandial, ¿sí? Esta, a diferencia de la anterior, ¿qué es lo que se hace? Se dosa glucemia en ayunas y la glucemia 2 horas después de haber comenzado a comer una comida normal, es decir, un desayuno normal para el paciente. ¿Mm? Por eso se llama postprandial, porque es post-ingesta. Entonces, ¿en qué mecanismo fisiológico se fundamenta esta prueba? Si yo la mido a las 2 horas después de haber comenzado a comer una comida normal, ¿qué es lo que yo estoy en realidad evaluando?
el funcionamiento de la insulina. Más o menos lo que habíamos charlado con las chicas era que, bueno, se toma en ayunas, entonces va a ser obviamente el metabolismo basal y después a las 2 horas, fisiológicamente lo que va a pasar va a ser absorción de glucosa a través del intestino y después liberación de insulina por las células beta pancreáticas, que va a favorecer la liberación de los GLUT4 en los tejidos periféricos y entonces va a disminuir la glucosa en sangre después de las 2 horas. Bien, Y, o sea, básicamente bien. sería eso. O sea que yo lo que mido en realidad, acordate que acá lo único que no estamos viendo ni el tiempo a los 30 minutos, ni el tiempo a los 60, ni 90. Estamos viendo el No, tiempo claro, a de las 2 horas 90. como que volvía dentro de los valores normales. Bien, Claro, entonces, no ¿qué a los mecanismos valores basales. fisiológicos? Bien, es lo que yo estoy evaluando a las 2 horas. Lo de absorción, o sea, digestión y absorción, no puedo observarlo porque no estoy midiendo los 30 minutos. Sería la absorción de glucosa en las células de tejido periférico. En realidad no es absorción, es incorporación, ¿sí? Ah, bien. Bien, de la glucosa, ¿a qué tejidos te referís cuando hablas de periféricos? Muscular y adipocitos. Y otro que llega antes, Y al hígado. el hígado, primero el hígado, ¿sí? La Bien, glucosa en sí, sí, realidad sí. entró al hígado, ¿sí? Y se produjo la glucólisis gracias ¿a qué? Glucólisis y en realidad glucógeno, la producción de glucógeno. ¿Quién está actuando? La insulina. La insulina, bien. ¿Los valores de glucemia postprandial son iguales en todo el ciclo vital? No, varían, profe. ¿Por qué varían? Postprandial. ¿Cuál sería en realidad el valor normal? A ver, ¿cuál sería el valor normal? ¿Sí? A las 2 horas después de haber comido una comida normal. Nosotros nos guiamos con un cuadro que había presentado el grupo la vez pasada. No sé si se acuerda que decía, graficaba a los bebés, infantes, adolescentes, adultos y adultos mayores. Y hay una variación de, por ejemplo, los bebés, dice que hasta 2 horas luego de consumir alimentos van a tener un máximo de 200 miligramos sobre decilitro. En cambio, alrededor de los adolescentes, el máximo es de 180 miligramos sobre decilitro y en los adultos y adultos mayores, el máximo es 150. A las 2 horas. Sí, dice hasta 2 horas luego de consumir alimentos. Bien, pero Porque entonces... después hay otro valor de 4 horas, que ya es más. Bien, pero en realidad, ¿sí? A ver, ¿qué diferencia hay entre la prueba de tolerancia oral a la glucosa y esta prueba postprandial? Que tiene que ver con la última pregunta. Es justamente que, claro, o sea, tipo, en uno consumís solamente glucosa y en el otro son alimentos, que nada Claro, tienen que distinta dice un composición. desayuno, claro, normal para el paciente. No todos los pacientes desayunan de la misma manera. Sí, o sea que no está estandarizada esta prueba, porque una persona puede comer 2 medias lunas y tomar un café con leche o solamente 2 medias lunas o 3 medias lunas. Entonces, ¿va a modificarse este test si la comida es muy baja o muy rica en hidratos de carbono? Habíamos dicho que sí, profe. Claro. ¿Sí? Y aparte Entonces, hay que ver qué hidratos de carbono también son. Exactamente. Porque podemos hablar de hidratos de carbono que tienen más cantidad de fibra o otros que no. Exactamente. Bien. Entonces, en realidad, los valores de glucemia postprandial, ¿sí?
deberían ser iguales en todo el ciclo vital, ¿sí? Si se come lo que uno espera que coman todos, ¿sí? Y el valor normal sería menor a 140 miligramos por decilitro luego de 2 horas de haber consumido una comida normal, ¿sí? ¿Y esta determinación se puede modificar en las embarazadas? Habíamos hablado de que sí, profe, y habíamos encontrado, no sé si está bien, 2 factores que las embarazadas suelen tener un aumento de peso y también se genera una resistencia a la insulina, que es por lo que hablaban también las compañeras. Bien. Entonces, o sea que, claro, sería también lo mismo que hablamos con la glucemia en ayunas, dependiendo en qué periodo de embarazo está. ¿Sí? Lo que sí no se ha determinado todavía el valor exacto en las embarazadas, ¿sí? Pero bueno, sí se puede modificar dependiendo en el momento del embarazo en que esté esta mujer. Porque si está en el último trimestre del embarazo y hay resistencia a la insulina, lo más seguro es que esta glucemia postprandial, ¿cómo le dé? ¿Menor o igual a 140 o mayor a 140? Mayor. Y mayor, porque hay resistencia. La insulina no permite el ingreso de la glucosa. Bien. Y bueno, ¿y cuál sería entonces la utilidad clínica de hacer una glucemia postprandial? No sé si otra de mis compañeras quiere hablar, pero habíamos puesto como que era para establecer el diagnóstico de diabetes o prediabetes. No sé si está bien. En realidad, para diagnóstico se utiliza más glucemia en ayunas y la prueba de tolerancia, ¿sí? Porque la prueba de tolerancia, como les dije anteriormente, está estandarizada. Es decir, yo le doy 75 gramos de glucosa, ¿sí? Acá no puedo hacer diagnóstico porque no sé bien, a no ser que yo le estandarice la comida que le voy a dar. Claro, no sabes con qué se alimentó la persona antes de venir. Exactamente. Entonces, la utilidad clínica sería, a ver, piensen un poquito. ¿Ustedes a qué le pedirían una glucemia postprandial? ¿Puede ser para evaluar si presenta resistencia a la insulina? No. O nada que ver. Para un seguimiento de diabetes. De una diabetes ya diagnosticada, ¿no? Porque yo en base a eso, ¿se acuerdan? Le voy a dar a la persona, ¿sí? Una comida que tenga un índice glucémico intermedio o bajo para que su glucemia postprandial no sea tan alta, si es diabético. ¿Sí? ¿Estamos de acuerdo? Sí, profe. ¿Y qué otra cosa más? O sea, eso sería para el seguimiento de un... O sea, profe, sería como... Profe, el tema de la utilidad clínica, o sea, sería entonces para darle al paciente que presente, digamos, como un valor, digamos, elevado de leucemia en esos casos. O sea, se haría, digamos, entonces una dieta como más, a lo mejor rica en fibras y no tanto hidrato de carbono como para que no se le dé tanto, sería... Exacto, es lo que yo, por ejemplo, yo sé que un paciente ya tiene diagnóstico de diabetes, ¿sí? Entonces, yo con una glucemia postprandial, es decir, con esta prueba, yo voy a ver si con determinada comida que yo le doy, ¿sí? Cómo va a estar su glucemia a las 2 horas después de haberla consumido, ¿sí? Yo lo que quiero con esa comida es aumentarle o mantenerle constante la glucemia. Mantenerla constante. Bien. ¿Sí? ¿Y qué pasa con aquellos diabéticos que están tomando hipoglucemiantes orales? ¿Me serviría también para hacerles un seguimiento? ¿Hacerle una glucemia postprandial?
Profe, para hacer ese análisis, en ese caso los que toman hipoglucemiantes, ¿se suspenden o se No se significa que suspenden. porque Porque vos lo que apenas querés ver es, mientras él está consumiendo el hipoglucemiante, cómo al consumir comida, cómo aumenta su glucemia o no. Entonces con eso vos podés ajustar la dosis del hipoglucemiante. ¿Y cuál es la pregunta, profe, que habías hecho? No, que por qué se utilizaría para el seguimiento de diabéticos que están utilizando hipoglucemiantes orales. Pero bueno, ya la respondí. Bueno, y estos valores que hablábamos de menor o igual a 140, que es un valor normal, ¿pueden cambiar en personas potencialmente diabéticas? ¿Sí o no? Sí, van a estar aumentados. Bien. ¿Y va a depender de qué cosa ese aumento? De lo que hablábamos hace un ratito, depende de lo que coma. ¿Sí? ¿Mm? Bien, pero si ya hay un déficit de insulina o una no buena regulación de la glucemia, ¿sí? Va a haber un aumento. Lo que pasa es que el aumento va a ser, o el impacto va a ser mayor o menor dependiendo de lo que coma. Pero va a existir una modificación en la glucemia, ¿sí? A lo mejor va a tardar más tiempo en volver a los valores normales y va a necesitar en vez de 2 horas, 4 o 5 horas para volver a los valores normales, ¿sí? Bueno. Bien. Continuamos con el grupo 3, que les tocó la prueba de sobrecarga o tolerancia oral a la glucosa, ¿sí? La verdad que no pude mejorar la calidad de lo que estaba escrito acá, pero bueno, si ustedes lo tienen ahí en papel, lo podemos ir leyendo, ¿sí? Bueno, lo que tenían que hacer era justificar cada punto de las condiciones en las cuales se tiene que presentarle a la persona para que se le pueda realizar una prueba de tolerancia. ¿Cuáles son esas condiciones? A ver, el grupo 3. Mencionaba la primera condición, el ayuno, que tiene que ser de 8 a 14 horas. Ajá. Y nada, más o menos también lo que hemos hablado en los puntos anteriores, de que es como para, más o menos, o sea, como para saber los valores de leucemia basales y tener en cuenta, ¿no?, la homeostasis de la glucosa. Bien, muy bien. Porque si no, no reflejaría entonces un estado basal, si yo no respeto ese tiempo de ayuno, ¿sí? Por lo que hablamos más temprano. Bien, en el segundo punto, ¿qué dice? Que hay que evitar restricciones en la dieta durante los 3 días precedentes. Sí. ¿Sí? ¿Y Sí, eso por ahí si lo pensamos, también es como que tampoco hay que decirle al paciente como que cambie su dieta, sino más bien como mantener como el hábito de esa persona y después, bueno, medirle, o sea, realizarle, digamos, la prueba. Y bueno, nada, también tener en cuenta el tema de los alimentos que consuma. El índice glucémico también va a influenciar en la glucemia y bueno, y nada, eso creo. Claro. Pero acordate que lo del índice, perdón, voy a hacer una... Sí. Lo del índice glucémico, nos referimos siempre a una glucemia postprandial, pero acá estamos en un ayuno de 8 horas. Ah, bien, bien, bien. O sea Sí, que sí. a lo que se refiere, claro, lo que se refiere es que supónganse que esta persona 3 días antes de que le hagan la prueba de tolerancia, ¿sí?, empieza a comer menos hidratos de carbono de lo que normalmente come. ¿Qué pasa? Se verían o sea, lo pensamos por el hecho de que se verían alterados los resultados. Porque... ¿Pero cómo?
¿Qué es lo que se me modificaría en realidad si yo dejo de comer las cantidades de hidrato de carbono que vengo comiendo normalmente? O sea, las reduzco, se ¿No reducen. disminuiría la glucemia? Pero antes de que, o sea, ¿qué es lo que, en realidad, qué es lo que se me disminuye a mí? ¿Puede ser las Niveles reservas, basales. profe? Ceros Bien, ¿las reservas de qué? De de glucógeno. glucógeno. De glucógeno, ¿sí? Porque lo que estoy haciendo es disminuir, o sea, disminuyo las reservas de glucógeno, por lo tanto, al disminuir las reservas de glucógeno, cuando estoy en ayuno, ¿cómo hago para mantener esa glucemia en valores normales? Se produce la glucógeno Gluconeo- lisis, Claro. Claro, la glucogenólisis. la lisis del glucógeno, ¿sí? Y entonces, ¿la glucemia en ayunas va a estar modificada si yo tengo poco reservas de glucógeno? Daría Sí, menos. va a Sí. disminuida. Sí, o sea, ¿estamos? ¿Mm? Bien, ¿y qué pasa si yo cambio mi actividad física habitual? Lo mismo de recién, ¿o no? También, sí. ¿Qué pasa, por ejemplo, si yo hago mucho ejercicio 3 días antes de hacer la prueba? ¿No tiene que ver con los transportadores, profe? No, antes que No. eso. Antes. ¿Por la adrenalina, profe? Bien, ahí, ¿qué se activó cuando yo hago ejercicio? La secreción de hormonas, la adrenalina, no adrenalina, ¿esa? Bien, o sea, se activa el simpático. Ah, bien. ¿Mm? Ya después lo vamos a ver en otros teóricos. ¿Y se acuerdan que el páncreas está inervado por el simpático o no? ¿Lo vieron en el teórico? Sí, sí, profe, por el simpático y Bien. parasimpático también. Bien, pero acá como está estimulado el simpático, porque en el ejercicio que voy a necesitar, los músculos que necesitan, Glucosa. glucógeno. Entonces, para llevarle más glucosa a ese músculo, ¿sí? Se activa el simpático, se libera adrenalina, ¿sí? ¿Y qué otra cosa más se está activando para los requerimientos de glucosa? Glucogenólisis. Bien, o sea que ¿qué hormona está aumentada? Además de la glucógeno. adrenalina. ¿Quién? El glucógeno. El glucagón. El glucagón. Glucagón, La perdón. hormona, ¿sí? Porque eso me va a llevar entonces a que me aumente la glucemia y esa glucosa que aumentó pueda ser consumida por el músculo en ejercicio. Entonces, ese valor de glucemia en ayunas es un estado basal. No. O ya hay un estrés previo. Claro, hay un estrés previo, digamos. Ujú. Bien, Pero, o sea que, sería hiperglucémico en ese caso. claro, exacto, que no me estaría reflejando en realidad un estado de equilibrio, en equilibrio, porque ya están entrando en juego otras hormonas que me están modificando la glucemia. Pero no es porque haya un problema, sino es porque hiciste ejercicio y necesitabas mayor cantidad de glucosa para ser utilizada por ese músculo. ¿Sí? Bien, ¿y por qué también tiene que estar en reposo la persona? O sea, cuando se le da estos 75 gramos, se le dice a la persona, bueno, tome esta solución de 75 gramos de glucosa diluido en 300 mililitros de agua, lo tiene que tomar en 5 minutos, pero se va a quedar quietito, no se va a mover. ¿Por qué será? ¿Para no consumir la glucosa? O sea, Pero para si la consume, ¿quién la consume? Y en todo caso, si la persona no estuviese en reposo y estuviese, no sé, haciendo
caminando por ahí, a lo mejor el músculo requeriría, digamos, de glucosa para realizar la Bien, actividad, digamos. exacto. Entonces se me modifica la glucemia, ¿sí? ¿Y por qué no tiene que presentar, a ver, esperen que no alcanzo a ver acá? Es preferible que no tenga una infección o una enfermedad interrecurrente. De lo contrario, deberá quedar asignada en el informe de la prueba. ¿Qué piensan? ¿Por qué no tiene que tener una infección? Lo pensamos por el hecho de las bacterias que consumen glucosa también. Uy, pero estaríamos con pobres personas, no estaría directamente teniendo una bacteriemia. Claro, y la respuesta inmune que también estaría consumiendo para efectuarlo. A ver, ¿qué pasa cuando hay una infección? En las infecciones se provoca un incremento del azúcar en sangre, o sea, una hiperglucemia. Las hormonas o diferentes citoquinas que estén actuando para contrarrestar esa infección producirían una hiperglucemia. Eso encontré yo. Bien, pero ¿y cómo pensás que puede pasar eso de las citoquinas? Es a través de algo, ¿no? O sea, En el libro menciona, por ejemplo, el TNF y la interleucina 6, que son como inhibidoras de la insulina, o tienen acción contraria a la insulina. ¿y cómo pensás que pueden ser contrarias a la insulina? Por ejemplo, el TNF, el factor de necrosis tumoral. ¿Cómo pensás que puede actuar contrarrestando el efecto de la insulina? Hipoteticen. A nivel de los receptores de insulina. Bien, pueden llegar a actuar a nivel intracitoplasmático en la cascada de fosforilación del receptor, ¿sí? ¿Y las citoquinas? ¿Cómo podrían actuar? En realidad las citoquinas lo que tienen la capacidad es de atravesar la barrera hematoencefálica, ¿sí? Y a nivel central se estimula el simpático y también el eje del cortisol. Entonces, el simpático y el cortisol, ¿qué dijimos? ¿Qué efectos producían sobre la glucemia? ¿Eran hiperglucemiantes? Exactamente, hiperglucemiantes. ¿Sí? Entonces, el valor de glucemia en ayunas no sería, o no reflejaría un estado basal. Bueno, y en el caso de pacientes que que son VIH positivo y están recibiendo inhibidores de proteasa, se ha visto que son hiperglucemiantes estos medicamentos. Entonces, también uno tiene que saber si la persona está consumiendo este tipo de medicamentos, ¿sí? Para después poder analizar el resultado en el valor que me vaya a dar de glucemia en ayunas. Ustedes como médicos también lo tienen que saber. ¿Qué tipo de medicamentos tiene que está consumiendo esa persona? ¿Sí? Hay medicamentos que son hiperglucemiantes y se pueden suspender unas 3 o 4 días antes de hacer esta prueba, y hay otros que no. Entonces uno tiene que saber que la persona no ha dejado de consumir esos medicamentos, porque entonces cuando me den el resultado de esa glucemia después de la prueba, tengo que analizarla bien, ¿sí? Bueno. Igual, profe, suele haber a veces como variantes con las mismas drogas, ¿no es cierto? Sí, que exacto. no tienen... Sí. Y la levotiroxina también, profe, ¿no?
porque los pacientes que Claro, tienen problemas exacto. de tiroides también les dicen que Ujú. suspendan la medicación por ese día. Claro, exacto, porque después el valor de glucemia en ayunas no va a ser representativo, ¿sí?, de un proceso fisiológico basal. ¿Mm? Bueno, y también les tocaba una pregunta, o dos, mejor dicho, que dice que cuando la glucemia no es mayor a 140 a las 2 horas, se dice que son personas con tolerancia a la glucosa normal. ¿Qué significa fisiológicamente esta frase? ¿Qué significa? Que tengan tolerancia a la glucosa normal. De que ante aumentos de la glucemia, el paciente cuenta con esos mecanismos homeostáticos, como bueno, justamente es la estimulación de la célula beta para la secreción de insulina y la disminución de glucosa en sangre. Perfecto, muy bien. Bien, ¿y cómo se pueden encontrar estos valores en una embarazada? Es decir, si yo le hago una prueba de tolerancia, ¿sí?, a las 2 horas, ¿cómo puedo encontrar los valores? De vuelta tenemos que tener en cuenta, profe, lo del trimestre, ¿no es cierto? Claro, ¿O no? en realidad, bueno, el APTOG en una embarazada se hace Siempre recién, teniendo... exacto, siempre teniendo en cuenta en el periodo de embarazo que está, ¿sí? Bien, pero si se lo hacemos a una mujer embarazada en el último trimestre del embarazo, es para en realidad diagnosticar diabetes gestacional, ¿sí? Ujú. Bien. Bueno, continuamos. Vamos a los gráficos. Yo no sé ni qué hora es, hecho re largo. 21:31. Bueno. ¿A quién le tocó este punto? Al grupo 4, profe, ¿no? 4. Bueno. ¿Cómo les quedó? ¿Tienen para compartir algún gráfico? ¿Sacaron los datos de la prueba de tolerancia que se hizo en el práctico anterior? Por ejemplo, en el minuto 0, o sea, glucemia basal, ¿qué valor tiene que tener esa persona si es normal? Era entre 75 y 110, no, Bueno, elijan un valor, uno solo. 90. 90. Bien. Se le da esa solución de 75 gramos de glucosa, ¿sí? Entonces, a los 30 minutos, ¿qué valor espero encontrar de glucemia en esa persona que es normal? Habíamos dicho que podía llegar a 130. Bien, en realidad es menor, siempre es menor a 160. ¿Sí? Bien. ¿Y a los 60 minutos? Menor a 140, si es normal, o sea, si es una persona sana. Bueno, 140, pero no tienen los datos de Sí, lo yo que lo hicimos estoy del leyendo índice. del cuadro, profe. Ah, bueno, ¿cuánto les dio a los 60 minutos? A los 100, que dice 120 minutos, 120. No, a los 60 minutos. Teníamos en 30 minutos y en 120. Ah, bien, bueno. A los 60, entonces 120, a los 120 minutos tenían 120. 120, bueno. Entonces, ¿qué valores piensan que esa persona puede haber tenido a los 60 y a los 90? Si a los 30 tuvo 150. Y por ahí también 140. Bueno, 140, después, a los 90. Un poco menos. Bien. Y después a los 120, ¿qué me dijiste? 120. 120, bueno. Ahora, usted tiene que explicar, o hipotetizar cuáles son los mecanismos responsables, ¿sí?, de la respuesta fisiológica que se da en cada uno de estos minutos. ¿Mm? En el tiempo 0, bueno, ya lo estuvimos charlando, que fue la glucemia en ayunas.
Ahora, a los 30 minutos, ¿por qué llegó a 150 la glucemia? Porque aumentan los valores de glucosa en sangre. ¿Pero por qué? Porque se produce la absorción en el intestino. Bien, de glucosa pura, ¿sí? El monosacárido puro. Ajá. Bien. ¿Y por qué llegó a 150 y no más? Por la liberación de la activación y liberación de la insulina. Bien. Y ustedes lo vieron en el teórico, que previo a que la glucemia aumente, para estimular la liberación de insulina, ¿qué está pasando antes? Sí, hay una alguien acción que... previa, sí. ¿No era ¿cómo es? ¿El núcleo? A ver, ¿cuál es? Hay una fase que se llama fase... ¿La fase cefálica, profe? Bien, la fase cefálica, ¿sí? Que ya está liberando acetilcolina, y esa acetilcolina estimula la liberación de insulina en las células beta pancreáticas. Y además, cuando la glucosa llega al intestino, ¿qué otra cosa más se está liberando en las células del intestino? Hay dos mediadores que se liberan. Hormonas del tracto intestinal. ¿Pero cómo se llaman esas dos? Una es el GIP y el otro es el GLP. ¿Las incretinas, profe? Las incretinas, bien. ¿Sí? Que eso también ya me van a estimular la liberación de insulina. ¿Sí? Bien, ¿y por qué a los 60 y 90 y 120 empieza a disminuir la glucemia? Porque está actuando la insulina. Muy bien, ¿y dónde actúa la insulina? A nivel del hígado, del tejido adiposo y del músculo. Muy bien, ¿sí? Haciendo que esa glucemia, ¿sí? O esa glucosa sea consumida por estos órganos, ¿sí? Y entonces... se vaya almacenando. Bien, y se vaya almacenando. Entonces, ¿qué va a pasar con esa regulación a nivel renal de la glucosa en una persona normal? ¿Vamos a tener glucosuria? No debería. ¿Por qué no debería? Vale, una persona normal. Y porque los niveles de glucosa en sangre son normales, entonces no se filtraría. Porque no se, bien, no se supera filtra. el transporte máximo. Bien. Claro, exacto, se filtra, o sea, pero no se filtra y se reabsorbe en su totalidad. Bien, porque nosotros, si ustedes ponen a los 30 minutos que su glucemia fue de 150, ¿sí? Entonces, mi glucosuria a los 30 minutos, ¿cómo tendría que ser? ¿Se superó el umbral renal para la glucosa? Cero. ¿Con 150? No, cero debería ser. Bien, es cero. ¿Sí? O sea que acá sería una recta. Esto sería acá 0, mi valor, 0 glucosuria, 0 miligramos por decilitro de glucosa en orina, y a los 30 minutos sigue una recta de 0. ¿Sí o no? Sí, pero sí. Y a los 60 minutos, ¿qué valor tenían de glucemia? 140 dijeron. Sí. Bien, entonces glucosuria va a haber. No, sigue habiendo una sigue siendo normal. Bien, sigue siendo, o sea, glucosuria 0, no tengo glucosa en orina para esa persona que no superó el umbral renal de glucosa, ¿sí? Ahora, en un paciente con diabetes, ¿cómo estaría el gráfico de la glucemia y cómo el de la glucosuria? Luis, ¿lo pudieron hacer?
capaz que no quedó nadie de ese grupo. Me parece que no. Igual sería como que capaz que ya empieza más elevado, ¿no es cierto? Puede ser que empiece un empiece poco bien, que la glucemia en ayunas puede empezar o normal o mayor a a 140, a 110. 126. Ah, Mayor a 126. ¿Sí? ujú. Bien. ¿Y el pico a los 30 minutos? ¿Cómo va a ser cuando yo le dé una sobrecarga de glucosa? Con Ahí respecto sí, al mayor a normal. 140, ¿no? Mayor a 160. Ah, no tengo. ¿Sí? Bien. ¿Y después cómo va a ir disminuyendo esa glucemia? Va a ir disminuyendo paulatinamente, ¿sí? Pero a las 2 horas, ¿qué valor voy a obtener si es diabético? Todavía van a ser altos. Mayor a 120. ¿Mayor a? 160. 126. No. A las 2 horas. Mayor de 140, no. 200. Mayor de 200. Sí, sí. ¿Sí? Mayor de 200. ¿Mm? Entonces, la glucosuria, si nosotros marcamos, supónganse a los 30 minutos, pónganse que tiene 200 miligramos por decilitro a los 30. ¿Va a empezar a aparecer glucosa en orina? ¿Qué valor es el del umbral renal de glucosa? ¿De 75 o no? No, Ese es el TM. 375 era. Ese es el transporte máximo. Yo estoy hablando del umbral renal. ¿Qué es el umbral renal? ¿Lo vieron en el práctico de renal? Sí, profe, pero no me acuerdo si era 200 o 300. Me parece que es 300, ¿no? Sí. Eso depende, en realidad en algunos libros Claro. sale mayor a 200, mayor a 250 o mayor a 300, ¿sí? Pero normalmente cuando la glucemia supera los 200 miligramos por decilitro, ya empieza a aparecer glucosa en orina. ¿Sí? Entonces, si nosotros a los 30 minutos o a los 120 minutos pusimos un valor de 200 miligramos por decilitro, ¿cómo tendría que ser la curva de la glucosuria? Igual que la persona normal, es decir, recto. no, aumentado todo el tiempo. Bien, Va aumentando. aumentado acá y a lo mejor se mantiene dependiendo de los valores de glucemia que tenga esa persona. Si son mayores a 200 va a seguir apareciendo glucosa en orina. ¿Sí? Sí, profe. ¿Estamos de acuerdo? Entonces yo acá les he puesto un gráfico como para que podamos resumir en realidad. ¿Se ve el gráfico? Sí, profe. Sí, profe. Acá tendríamos a una persona normal. ¿Se ve el puntero? La línea, esta curva azul es de un sujeto normal. O sea que su glucemia en ayunas está dentro de los valores normales. Cuando le doy la solución de glucosa, aumenta, ¿sí? Pero luego baja a los valores casi parecidos a la glucemia en ayunas, ¿sí? Ahora, para un diabético, ya acá su glucemia en ayunas es mayor a 126. Cuando consume la solución de glucosa, aumenta mucho su glucemia, ¿sí? Se mantiene constantemente alta para luego, a las 2 horas, tener un valor mayor a 200. ¿Se entiende la diferencia entre un diabético y un no diabético? Cuando le hacemos una prueba de tolerancia. ¿Sí? Bueno.
Escuchas que está lloviendo un montón acá en mi casa. Sí, me pone nerviosa, profe, los relámpagos a mí. Sí, a mí también, hay mucho ruido Me da acá. mucho miedo. Y hay granizo, me parece. Ay. Bueno, continuamos, ¿sí? Bueno, otro de los parámetros con los cuales yo puedo diagnosticar diabetes es con la hemoglobina glicosilada. ¿A quién le tocó este tema? O ya se A fueron. nosotros, profe, hay mucho ruido. Sí. Bueno, ¿en qué se fundamenta fisiológicamente esta evaluación? Primero, ¿qué es la hemoglobina glicosilada? Lo que encontramos que la hemoglobina glicosilada, este es un análisis que indica el nivel de glucemia en sangre promedio en los últimos 2 o 3 meses. No sé si me escuchan, hay mucho ruido. Sí, te escucho, yo acá también hay, pero te escucho. Que lo que mide es el porcentaje de hemoglobina que se va recubriendo de azúcar. Ajá. Y cuanto más elevado sea el nivel de azúcar en sangre, mayor será el valor del porcentaje de esa hemoglobina glicosilada. Y por lo tanto, menor va a ser el control o el mecanismo homeostático de glucosa que tendrá esa persona en sangre. Sí. Supone un mayor riesgo de diabetes o complicaciones de diabetes. Uh-huh. Bien. ¿Y qué es la hemoglobina glicosilada en realidad? Sería la cantidad o sea, se mide la cantidad de hemoglobina, o sea, de un porcentaje de sangre que se va cubriendo de azúcar, eso entiendo yo. ¿No sería la hemoglobina que le una glucosa? No te escucho. Que no sería que a la hemoglobina, la molécula de hemoglobina, se le une una molécula de glucosa. Bien, ¿y de manera es enzimática esa unión? No. Bien, y es no reversible, es decir, que una vez que se unió, ya no se puede desunir. Entonces, eso va a depender de la cantidad de glucosa que esté en sangre. Por eso es un porcentaje. O sea, el valor normal, ¿cuánto sería? Hemoglobina glicosilada que puede tener una persona normal, no diabética, ¿sí? Normal. No se pueden repetir porque justo hubo trueno y no escuché mucho lo que dijeron. El valor normal. Tiene que ser menor al 5,7%. Ajá. Entre 5,7 a 6,4% sería una prediabetes y ya 6,5% ya sería diabetes tipo 2. Eso encontré. O sea que podemos diagnosticar con un valor de hemoglobina glicosilada una diabetes. Sí, yo creo que sí. Sí, se puede. Sí. ¿Sí? Por lo mismo que dice la compañera. Dependiendo de los valores que yo obtengo, ¿sí? Puedo decir que esa persona es diabética o no. Entonces, uno de los criterios por los cuales yo puedo diagnosticar a una persona como diabética. Profe, y también se usa para controlarlos, ¿no? Porque por ahí, no sé, los pacientes se pueden decir, no, sí, me estuve cuidando con los hidratos de carbono, y, o sea, te hacen una hemoglobina glicosilada y ahí saltas y el paciente te miente, te miente. Exactamente, porque hay pacientes que el diabético por ahí hace muy bien su dieta y un montón de cosas, y bueno, la glucemia en ayunas le va a dar bien, pero después cuando le haces la hemoglobina glicosilada, como tiene una memoria glucídica de 6 a 8 semanas, que es la vida media que tiene el glóbulo rojo, salta de que tuvo hiperglucemias, ¿sí? Entonces, bueno. Claro, indica el nivel promedio de azúcar sanguíneo en lo que serían en los últimos 2 o 3 meses, una cosa así. Exactamente. Bien. Entonces, para que ustedes tengan una idea, estuvimos hablando de, a ver, dar todas las... No se escucha nada, chicos.
¿Ustedes Ay, me no, escuchan profe. a mí? Sí, profe, la escuchamos. Ah, Sí, se Pero escucha sí. re bien. porque acá se está cayendo el cielo. Dios mío. Bueno, esto es para resumir, ¿sí? Teníamos que, dependiendo también de los criterios, ¿sí? Por ejemplo, en este caso, si vemos acá en este gráfico, tenemos que, según la ADA, la Asociación de Diabetes, o la OMS, tenemos distintos valores de corte para la glucemia en ayunas. Entonces, vamos a hacer el caminito para que nos podamos ubicar. Si yo tengo una glucemia en ayunas, ¿sí? En plasma venoso, que es lo que estuvimos hablando, que es la muestra que yo utilizo, me puede dar menor a 100 o menor a 110. Entonces, ese valor, ¿son normales esos valores de glucemia en ayunas? Sí. Bien. Ahora, si esa glucemia me da entre 100 y 125, ¿sí? ¿Qué es lo que hago? Repito la glucemia en ayunas para ver si es que esa persona vino, porque puede ser que no haya respetado el ayuno, como estuvimos hablando. Ahora, si me vuelve a dar en esa nueva repetición un valor entre 100 y 125, se dice que tiene una glucemia basal alterada. ¿Estamos de acuerdo? Sí, profe. Ahora, ¿qué pasa? Si es según la Organización Mundial de la Salud, ese valor puede ser de 110 a 125, cambia muy poquito. Si me da este valor, le hago una prueba de tolerancia oral a la glucosa y me puede dar 3 distintos valores. O sea, una glucemia a las 2 horas menor a 140, ¿sí? ¿Qué dijimos? Que es normal. Bien, que puede ser normal, ¿sí? Pero si la glucemia me dio en ayunas de 100 a 125, lo catalogo como una glucemia basal alterada, nada más. Ahora, si el valor a las 2 horas me da entre 140 y 199, ¿sí? ¿Puedo decir que es diabético? No. ¿No era Lo que mayor a puedo 200? decir es que es intolerante a la glucosa. O sea que estamos en una prediabetes. Ahora, si me da mayor a 200, ya es diagnóstico de diabetes. Pero también tenemos la opción de que un valor de glucemia en ayunas me dé mayor a 126. Eso lo vuelvo a repetir a las 2 semanas y si me da igual, ya es diagnóstico de diabetes. ¿Me siguieron? Sí, profe. Sí, profe. Bueno, y este cuadradito también resume en realidad lo que hicimos acá. Solamente que acá está con los criterios de la ADA. Y acá lo que hace es incluir los valores de hemoglobina glicosilada. ¿Estamos? ¿Sí? Bien, en el caso de la diabetes gestacional, hablábamos de que para diagnosticarlo tenemos que hacerle una prueba de tolerancia oral a la glucosa. Y acá, como ven, hay 2 criterios. Antes se utilizaban 50 gramos de glucosa, pero acá en la Argentina se utilizan 75 gramos de glucosa para hacer la sobrecarga. ¿Sí? Entonces, según los criterios de la OMS, cuando la glucemia es mayor, una glucemia en ayunas mayor a 126, ¿sí? Es diagnóstico de diabetes gestacional. Y también cuando la glucemia a las 2 horas post ingesta es mayor a 140. ¿Se entiende? Que no es lo mismo que un diabético, que yo para diagnosticar diabetes en una persona que no está embarazada, me tiene que dar mayor a 200 post ingesta de 75 gramos de glucosa. ¿Se entendió la diferencia? Sí. Sí, Profe. Entonces, en este gráfico, acá se agregan en realidad esos valores, ¿sí?
de prediabetes que tenemos, tanto en ayunas como a las 2 horas, ¿sí? Que son los que aparecen acá. ¿Estamos? ¿Sí? ¿Se entiende el gráfico? Este gráfico Sí, de acá. profe. Bueno. Bien, Sí, pasamos al que les tocó el índice OMA y ya terminamos. ¿Está los del grupo? Sí, profe. Perdón. Profe, Sí. dice uno de los chicos si lo podés aceptar, que está en sala de espera. No me sale, a ver. No me sale en la sala de espera. Ah, Ya. No sé qué. Recién entró Sebastián, que lo... Yo. sí. Ah, Así era él. yo lo había Sí, aceptado. Está bien. Bueno, vamos con este. Este se va a generar un poquito más de... Pero bueno, en la clase Teníamos que hacer un después lo cuadro. podemos... ¿Cómo? No, que hicimos un cuadro. Ah, bueno, a ver, ¿quieren compartirlo? No pudimos No. hacer, no sé si Sebastián hizo, pero lo hicimos de cada uno en su hoja, me parece. Ah, bueno, entonces esperen. Primero hagan una introducción, ¿sí? al tema. Y yo les comparto acá para rellenar, ¿les parece? Yo voy llenando con los datos que ustedes me digan. Bueno. Buenísimo. Entonces, hagan una introducción. ¿De qué se trata el índice OMA? ¿Leemos lo que dice acá? Sí, o resuman ustedes. Bueno. A ver, ¿qué entendieron? Bueno, leo más o menos lo del índice OMA. Dice que el índice OMA es un acrónimo que significa Modelo de Evaluación de la Homeostasis y se basa en un modelo matemático desarrollado para fines de investigación y que se aplica en la medicina a través de una fórmula matemática utilizando los valores de la glucemia e insulinemia en ayunas de por lo menos 8 horas. No sé si me escuchan porque tengo techo de chapa y... Bueno, no, sí, yo te escucho. Sí, se te escucha. Bueno. Entonces, después tenemos el valor OMA-IR, que, bueno, que tiene que ver con la... No lo voy a leer en inglés, pero tiene que ver con la insulina resistencia, o sea, con... Y dice que es un valor numérico que estima la resistencia insulínica, y bueno, ahí tira el valor promedio que es de 22,5 microunidades sobre mililitros, y el valor de referencia del OMA-IR es inferior a 2,5. Después está el OMA porcentaje beta, que tiene que ver con la secreción de beta, y el valor de referencia del OMA beta es entre 167 y 176. Acuérdense que esto es un porcentaje, ¿sí? Sí. Como bien lo dice acá. Y acá es un número, un índice. Entonces, como ustedes ven, lo que relacionan en uno es glucosa en ayuna e insulina en ayuna. Y acá agregan un 20, y bueno, todas estas son constantes que, bueno, están estudiadas y están aplicadas para poder sacar matemáticamente estos índices, ¿sí? Muy bien. ¿Qué más? Teníamos que analizar el gráfico de la página Bien, siguiente. este gráfico. Ese. Claro, dice, a partir del modelo OMA se pueden establecer 4 zonas de patología probable, señaladas de 1 a 4. Identifica en cada zona cómo se encuentran los parámetros glucemia, insulinemia, qué curvas ISO-IR o porcentaje beta se relacionan, alto, bajo o normal. Bien. Pusimos Entonces, zona 1. Sí, vamos con la zona 1. Yo les quieren que vaya escribiendo, llenando la tablita. Bueno. Sí, esperen que voy a tener que dejar de compartir para poner el... Ay, perdón. Estoy haciendo lío. No la pudimos ya, terminar. Me está poniendo tablita, nerviosa la lluvia. La lluvia, porque no escucho nada. Aquí. Dios mío. Ahí está. Bueno, ahí. ¡Ay, Dios! ¿Qué le pasa a esto? Bueno, ahí es que ahora puedo escribir. Entonces, en la zona 1, que sería, ¿se ve el puntero acá? Sí. Bueno, ¿cómo está la glucemia, según ustedes?
Pusimos 90 en la glucemia. No, pero ahí tienen que poner normal, o sea, si está aumentada, disminuida o normal. Ahí vengo, tengo una gotera. No pongan valores, sino que cómo está la habíamos glucemia, puesto valores. aumentada. Bueno, a ver, el valor que dijiste, ¿cuánto era? 90. Bueno, entonces, ¿qué valor es ese para ustedes? ¿Es normal? Normal, sí. Entonces, normal. Bien. ¿La insulinemia cómo está? Habíamos puesto un rango que era de 25 a 30. ¿Y para ustedes cómo está ese valor? Aumentada. ¿Cómo? Aumentada podría estar. Bien, aumentada. Bien. El IR, el isoma IR, pusimos alto, está aumentada. Bueno. ¿Y el beta? Y el beta está aumentado también, está alto. Bueno, ahora en el 2. Está aumentada también la leucemia. Está aumentada. Bien. ¿La insulinemia? Estamos acá. De 12 a 16 habíamos puesto el rango. No, ese es el 3. Perdón, el 2, estoy acá. Está bien. Ay, Dios. Y, a ver, según el índice de resistencia, estaría... No, mejor dicho el otro, estaría baja la insulina, ¿no? Bajo, claro, porque si es de 12 a 16 estaría bajo, sí. Bien, entonces estaría... Disminuido. Bien. El IR aumentado. Bien. ¿Y el ISO? Beta, bajo. Pusimos. Bien, ahora la 3, que es acá, ahora sí estamos acá. Habíamos puesto 80, sería normal. Bien. ¿La insulinemia? Disminuida. Estaría en 10, ¿sí? El IR normal pusimos. Sí, dentro como de lo normal, porque hay Bueno, vemos. Normal. ¿Y el beta? Aumentado. Aumentado. Y no completamos los otros dos propios, no llegamos. Porque no llegaron. Bueno, a ver, analicémoslo. El 4. ¿Cómo está la glucemia? Alta, parece. Bueno. Claro, porque está entre 120 y 100, entre 100... 30 y 40. Acuérdense, claro, que 130. son glucemias en ayuna. Claro, sí, está aumentada, profe. Bien. ¿Y la insulinemia? Miren, estamos acá. Sí, está de 5 casi, baja. ¿Está? Disminuida. Bien. ¿Y los OMA? ¿IR? Y estaría bajo el IR, ¿no? No sabría decirlo, porque este es como está muy pegado al IR, entonces... Acuérdense, ¿qué valor es este? 4 ABC. No, bueno, sí está... No, está aumentado, profe, ¿no? No, fíjense qué está disminuido. curva es esta. Para mí está disminuido, esa es la de la IR, profe. No. Y sí, estoy hablando de la IR. Entonces está bajo, bajo. Ah, perdón, acá. Voy. ¿Cuál sería este? Bajo, ¿Entonces? profe. Disminuido, o sea. Ay. Ya esto es bajo. ¿Y el beta? También bajo. Ese es bajo también, sí. Bajo. Muy bien. Bueno, ¿y el 4D? Normal, la glucemia. Bueno, la glucemia sería normal. Insulina bajísimo, bajo. La insulina también está disminuida. Disminuida. ¿El OMA? El IR, bajísimo. Sí, disminuido. Bajo. ¿Y el beta? También. Bajo. Bajo, Bueno. sí. Entonces, a ver,
Vamos a ver, quisiera que analizáramos, en realidad, esperen. En este caso, ¿qué valores de insulina encontraron que eran normales? Pero que de insulina, No, ok. fueron a buscar los valores, porque ya sabíamos los valores de glucemia en ayunas, ¿sí? Pero la de la insulinemia en ayunas, ¿cuáles serían los valores normales? Serían más o 60, menos. 60 a 100. No. Acordate, si insulinemia se mide en microunidades por mililitro. Profe, ¿puede ser que sea menor a 100? No. ¿Cómo va a ser menor a 100 si acá tenemos 30? Porque yo para decir que tengo una insulinemia alta, baja, también tengo que saber cuál es el valor normal, ¿no? sí. Claro. Claro, pasa que nosotros habíamos puesto rangos y claro, no. Claro, habíamos puesto valores nosotros, no habíamos puesto bajo. Claro, bueno, por eso era la pregunta de, o sea, en realidad había que saber o analizar, no poner valores, ¿sí? Pues yo acá le puse los valores yo, pero en el práctico no están. Había que analizar si eran normales o aumentados. Bueno, el valor normal de insulinemia es de 2 a 15. Okay. De 2 a 15. ¿Sí? Sí. Entonces, en el caso de OMA y R. Esperen que estoy acá. Bueno, en este caso, porque vamos a ir analizando, porque ahí dice que a partir de lo que identificaron, fundamenten por qué puede estar alterado en cada caso. ¿Sí? En el caso 1, acá. Sí. Dijeron que la glucemia era normal, pero que la insulinemia estaba aumentada. Sí. ¿Sí? Entonces, ¿por qué les da alto estos dos, las dos curvas? ¿Qué puede estar pasando? O sea, en realidad, el OMA, ¿por qué les da alto? Y el OMA, ¿por qué les da alto? ¿Y qué relación tiene con estos datos de glucosa y de insulina en sangre? ¿Qué me está reflejando? Puede ser que está actuando la insulina y está, digamos, sí, bajando la glucemia y por eso está normal la glucemia y están altas las cantidades de insulina. Bien, o sea, el índice OMA, ¿qué me está dando una idea? Que tenemos mucha insulina. que hay resistencia a la insulina, ¿sí? Entonces, si hay resistencia a la insulina, ¿qué significa? Que se va a generar mucha insulina. No. ¿Por qué se genera mucha insulina? Porque no era... Bien, entonces esto, ¿sí? Lo veo reflejado con una mayor, ¿qué? Actividad de secreción a nivel las células beta. De la célula beta. O sea que por ahora, ¿sí? Para esta persona, sus células beta, a pesar de que hay una resistencia a la insulina, pueden secretar suficiente insulina para compensar, ¿sí? Esa resistencia a la insulina. ¿Se entiende? Sí. Sí. Bien. O sea que el día de mañana, cuando pase el tiempo, se van a agotar estas células beta. Por lo tanto, la insulina, ¿cómo les va a dar? La glucemia va a estar aumentada. Bien. ¿Y la insulina?
Baja. Si se están agotando esa secreción baja. beta, va a estar disminuida. ¿Sí? Pero va a estar el OMA todavía alto, porque acuérdense, si ustedes ven la fórmula, es una relación directa, no es inverso. Es decir, para que ustedes puedan comprender, acá nosotros hablábamos de por qué se le llaman ISO a las curvas. Porque eran iguales. Porque tienen un mismo valor, ¿sí? Toda esta curva tiene un mismo valor, pero ¿qué significa que tenga un mismo valor? Que puede haber, miren acá, nosotros dijimos normal y aumentado, o sea, me da alto, pero y en este caso de acá, me va a dar aumentada la glucemia y también la insulina. Me va a dar alto el OMA. ¿Se entiende la relación? Sí. Sí. Bien. Ahora, en el caso del 2, ¿sí? Como situémonos en el 2A. La glucosa está aumentada y la insulinemia está disminuida. ¿Y por qué está disminuida? ¿Quién me está reflejando que esté disminuida? Igual estaba bien, profe, ¿no dijo que los valores eran entre 2 y 15? Bueno, tienes razón, está normal. No, aumentada, pero... ¿O cómo sería ahí, profe? María. No sé, usted me tiene que decir. Claro, porque nosotros pusimos un rango que era de 12 a 16, y si el normal es de 2 a 15, está normal. Pusimos disminuida y estaba normal, me parece. Esto está bien, chicos, no hay problema, está bien, está disminuida. Lo que hicimos pasa bien. es que, bueno, esto, ya ahora enseguida vamos a hablar con uno de los casos. Esos valores de referencia que yo les acabo de pasar es como para que ustedes se ubiquen de cuáles son los valores de referencia de la población acá argentina, ¿sí? Esto es hecho, es un estudio de investigación que se hizo con una población X. ¿Estamos? ¿Sí? Por eso yo cuando les explicaba que esta curva de acá, ¿sí?, es el valor de referencia mío normal del ISO-OMA para la resistencia a la insulina, ¿sí? Y para la secreción de las células beta, la curva de valor de corte que se le llama era esta, ¿sí? Entonces, todo lo que esté por encima de esta curva del OMA son valores altos de OMA y R. Y todos los que están por debajo de son bajos, pero si ustedes ven acá, ¿vieron esas líneas que están en gris? ¿Las ven? Sí, son los rangos normales, ¿no? Puntos de incertidumbre, es decir que no se sabe bien qué es lo que puede pasar acá, pero bueno. Nosotros no sabíamos si era un rango que todo abarcaba parámetros normales. No, lo normal está ahí acá, en este lugarcito que está acá en blanco. Acá estamos hablando de una normalidad, ¿sí? Bien. Y lo otro son probables puntos de incertidumbre. Entonces, en la 2, en la zona 2, que es acá, ¿sí?, estamos sobre la curva de un OMA y R, ¿de qué valor? Alto. Sí, alto, 5, bien, entonces es alto. Bien. Y con respecto a la secreción de beta, de insulina, de células beta, porcentaje, bajo. ¿Estamos? Está bajo. Sí. Bien. Entonces, si está bajo, se refleja en una secreción disminuida de insulina. ¿Y lo vemos? Sí. ¿Y eso se refleja en un aumento de la glucemia? Si tengo baja la insulina. Bien. Entonces estamos bien. Porque ¿se entiende? Sí, profe. O sea, se entiende, profe, pero el paciente está mal. ¿Cómo? No se preocupen, ustedes, esto lo vamos a ver ahora sí, y después en la clase de consulta, ustedes después se pueden sacar mejor las dudas, porque esto hay que madurarlo, ¿sí? Y más que es nuevo, entonces hay que madurarlo y a ustedes le van a empezar a salir dudas, y bueno, las vamos
poder responder en la clase de consulta. En el 3, ¿sí? ¿Cómo está el OMA, según ustedes? ¿Está normal? Sí. ¿Sí? Y la secreción de la célula beta está alta. Sí. Entonces, si está alta esto, ¿coincide con una insulinemia disminuida? No. Bien. Entonces, acá tendría que estar aumentada. ¿Estamos? Y la glucemia, ¿cómo está? Según ustedes, normal. Normal, sí. Bien. En el 4, ¿qué pusieron? El 4 pusieron acá el OMA. En este 4AB, ¿cómo estamos acá? En realidad estamos en un rango más o menos bajo. Bajo casi normal, yo diría, ¿no? El bajo es acá. Pues estamos acá en esta línea que es media de incertidumbre. ¿Sí? Entonces, sí. ¿Y qué iría, entonces? Sería normal. Ah, bien. Pero con respecto a la secreción de las células beta, bajo. Sí, muy bajo. Bajo. Ahí sí estamos en bajo, ¿sí? Y eso se ve reflejado en que tenemos disminuida la insulina, por lo tanto, la glucemia, ¿cómo va a estar? Aumentada. ¿Estamos? Sí. Bien. ¿Y en el 4D? ¿Qué pusimos? Que estaba abajo, que está bajo, ¿sí? Sí. Y esto bajo se condice con una insulinemia disminuida. Disminuida. ¿Sí? Y si esto está bajo, entonces ¿cómo tiene que estar también la glucemia? Baja. O sea, normal en realidad. Está normal. Normal. Pensé que estaba normal. mal. Bien. Sí, no, es normal. Sí, Bien. porque lo tenemos acá. Sí. Bueno, entonces. Es raro eso. Si nosotros analizamos que tenían, y ya nos vamos con esto, ustedes tenían unos datos de laboratorio, ¿sí? Donde les daban estos resultados. ¿Qué podemos sacar acá? ¿Estos valores de referencia son los que nosotros manejamos de glucemia en ayunos? No. Son otros valores de referencia, ¿sí? Bien, ¿y cómo le dio a esa persona la glucemia en ayunas? Según este valor de referencia, ¿no? Normal. Normal. Sí, normal. Bien. Sí. Y cuando se le midió la insulina, ¿cuánto le dio? 19,4 microunidades por mililitro. ¿Y el valor de referencia para este laboratorio de cuánto era? De 2 a 25. Bien. ¿Y cómo están entonces esos valores de insulina? Normales. Bien. Pero cuando calculan el índice OMA, o sea, el índice de resistencia a la insulina, les da de 4,95. Y para este laboratorio, el valor de referencia tiene que ser menor a 3,8. ¿Sí? ¿Pero qué ven acá? ¿Está bien expresado esto? ¿El índice es un porcentaje? No. Era... no lo tengo acá, pero era atrás. Es un índice, como les comenté. El único que es en porcentaje es la secreción de la célula beta. El OMA, ¿sí? Calculado para determinar la secreción de esa célula beta. Entonces, ¿ustedes confiarían en realidad en este laboratorio? No. Bien, ahora les muestro otro examen. Y ya terminamos. Glucemia en ayunas, bueno, acá sería 0,88 gramos por litro, o sea, 88 miligramos por decilitro. Sí. ¿Cuál es el valor de referencia? ¿Como el que nosotros usamos? Sí. Bien. Entonces, ¿cómo está esa glucemia? Normal. Bien. Le midieron insulina basal y para este laboratorio el valor de referencia es entre 2 y 15. Pero miren cuánto le dio. 31,8. Re alto. Bien. Entonces, cuando se calcula el índice OMA, ¿cómo esperan encontrarlo?
Alto. 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 Bien. Y para este laboratorio el valor de referencia es hasta 2, no hasta 3,8 como marca el otro. Y miren acá, ¿qué le determinaron además? Una hemoglobina glicosilada. ¿Pero qué valor le dio? Normal. 5,1. Según el normal. O sea, dentro de los valores normales. Entonces, ¿qué sucede? Si yo a esta persona solamente le mido glucemia en ayunas, ¿cómo lo catalogo? Como normoglucemia. Normoglucémico, exacto. ¿Sí? Tal vez si yo le hago una prueba de tolerancia oral a la glucosa, me voy a llevar una sorpresa, porque a las 2 horas lo más seguro es que tenga valores que sean mayores a 140 miligramos por decilitro. ¿Sí? Porque ya estoy teniendo que una resistencia a la insulina. Claro. ¿Estamos? Sí. Por eso es importante saber para qué me sirve cada uno de estos determinaciones y qué hacer con estos valores. Profe. Sí. Que tenga la insulina alta, o sea, ¿se le dice ya que es resistencia a la insulina? No, solamente puedo calcular cuando calcule el índice OMA, es ahí donde me va a decir. Ah, bien, si tengo por el índice. Resistencia a la insulina. ¿Sí? Ah, bien. Bien. Claro, porque te termina por la glucemia y la insulina, ¿no? Claro, lo que hace es, con ese cálculo, esa fórmula matemática, te relaciona glucemia en ayunas e insulina en ayunas. Y esa relación que hacen, si te da mayor a 2, significa que hay insulinoresistencia. Y esta persona todavía no es diabética. O sea, si vos le sacás la glucemia en ayunas, no es diabético. Lo que pasa es que ya está teniendo resistencia a la insulina. ¿Y ahí que se le debería hacer una prueba de tolerancia a la glucosa? Y ahí sí. En realidad ya con este índice OMA, sí, yo en realidad lo vería primero. ¿Qué índice de masa corporal tiene? Claro. Porque este dato, si tiene antecedentes familiares de diabetes. Diabéticos, ¿sí? Claro. Sobrepeso, todo. Acuérdense que el paciente no son esos datos solamente, sino que vienen con datos clínicos. ¿Estamos? Sí. Bueno. Se hizo largo. Pero bueno. Me gustó que se hayan quedado hasta el final, a pesar de la lluvia y de todos los ruidos que hubieron. Bueno, cualquier cosa lo podemos volver a ver en la clase de consulta, ¿sí? O sea, traten de volver a verlo al práctico, de madurar. Yo sé que van a empezar a salir muchas dudas, pero bueno, en la clase de consulta las vamos a poder responder. Y les vuelvo a repetir, por algunos que hayan entrado más tarde, es que el lunes que viene recuperamos el trabajo práctico número 21, que es el manejo renal de ácidos. Buenísimo. A las 8. El backup se pasa para el lunes 3. Bien. Buenísimo. ¿Estamos? Así que buenísimo, yo lo mismo en novedades les voy a publicar para que todos les llegue la notificación. Bueno, profe, gracias. Bueno, chicos, Gracias, vayan profe. a cenar. Chao, profe, gracias. Nos vemos. Chao, gracias, profe. Chao, profe. Chao, profe. Hasta luego.